Buenas tardes a todas las autoridades que se han hecho presentes, a los legisladores y senadores que fueron convocados desde el equipo de trabajo para que puedan acompañarnos en esta presentación. Como decía nuestra hermana, es una herramienta, es la herramienta de los pueblos originarios que ponemos hoy a disposición en este espacio para que no tengamos nunca más hermanos muertos en otros territorios por defender nuestros derechos. El 24 de junio de cada año, desde el pueblo mapuche y desde otras naciones originarias, renovamos nuestra identidad, renovamos nuestra fuerza a través del Guñol Yupantu, el Año Nuevo Mapuche. Desde nuestra identidad como pueblo, nosotros descendemos de un tubún y un cupalme, desde un origen, desde una raíz familiar. Por lo tanto, tenemos una historia. Somos herederos de un proceso de lucha que no empezó con nosotros ni termina con nosotros, sino heredamos ese proceso de lucha donde muchos de nuestros ancestros dejaron derramada su sangre, pero también dejaron un legado que tenemos que continuar, que tenemos que seguir, que es defender todos los días, en cada uno de los espacios que nos encontramos, el derecho por nuestros pueblos, el derecho a la preexistencia, el derecho a la identidad, el derecho a nuestro territorio, el derecho a nuestra autonomía como pueblos, como identidades territoriales, que tenemos un origen, que tenemos una descendencia y que vivimos en nuestros territorios donde nos relacionamos permanentemente con cada una de esas fuerzas naturales que están en nuestros territorios, que la sociedad y el occidente llama recursos naturales. Esos recursos naturales para nosotros son hermanos poseedores de fuerza de Nehuen, que nos marcan permanentemente nuestra identidad, nuestro origen. Por lo tanto, tienen un carácter sagrado y sumamente importante para cada uno de nosotros. Cuando se legisla y se legisla para extraer esos recursos naturales de nuestros territorios, nunca se detuvieron también al legislar de que se tiene que consultar, de que se tiene que pedir permiso, de que no nos alcanza el título, ni nunca alcanzó el título de superficiario, ni de un poseedor de hecho de ese lugar, sino que en ese espacio donde muchas veces se legisla para extraer esos recursos, existen pueblos, y somos nosotros, los pueblos originarios que hoy estamos aquí, en esto que llamamos Argentina. Nosotros podemos decir que venimos de muchos procesos de lucha, y cada uno de ellos nos han dejado enseñanza, nos han dejado ejemplos, y siempre nos han motivado a que debemos continuar, siempre. Una de las cosas que nosotros valoramos por sobre todo es la vida, el respeto a la vida. El respeto a la vida de las cosas que vemos y también de las que no vemos. Y esos recursos naturales que están en nuestros territorios y en los que muchos legislan para ser extraídos, para ser parte del sistema económico de este país, son poseedores de vida. Y nosotros somos los responsables de hablar por esos recursos, por esas fuerzas que están en nuestros territorios. Y es por eso que desde el Encuentro Nacional de Organizaciones de Pueblos Originarios hemos venido en este proceso de movilización, en este proceso de construcción, en este proceso de una necesaria transformación. Hemos venido trabajando arduamente con cada uno de esos procesos de lucha que hace que este Encuentro Nacional de Organizaciones de Pueblos Originarios esté presente hoy, con más de 300 autoridades de cada uno de los territorios que tiene y posee y poseerá un proceso de lucha. Hemos venido construyendo lo que nosotros llamamos el protocolo de la consulta previa, libre e informada. Y nosotros necesitamos y exigimos que este protocolo no sea simplemente un título, que este protocolo no sea simplemente algo que quede sobre los escritorios de los legisladores,
sino que realmente se tome como una herramienta, esa herramienta de transformación que nosotros necesitamos. Y también pedimos esa responsabilidad, porque también tenemos que decir de que así como hemos venido trabajando para construir esta herramienta que venimos aquí a presentarles, también seguimos trabajando y seguimos movilizados y decimos que somos los primeros que hemos ejercido y vamos a seguir ejerciendo este derecho a ser consultados, este derecho a decidir, este derecho a decir que la información no es solamente una simple notificación en el diario, sino que se tiene que respetar un proceso que implica una información, toda la información de lo que se pretende hacer en cada uno de los espacios territoriales donde se tenga interés. Y todo aquel que no respete o no tome en cuenta esta herramienta, tenga por seguro que va a tener instancias de conflicto, porque así ha sido hasta aquí también, porque como decía al principio, nosotros descendemos de un origen, tenemos una responsabilidad, tenemos un rol en este espacio, en este territorio, y ese rol es hacer cumplir esas normas que nosotros mismos hemos escrito, y en las cuales muchos de nuestros hermanos han dejado la vida, muchos de nuestros antepasados han dejado la vida, pero también nos marcaron una historia, porque somos pueblos preexistentes, porque no venimos del otro lado del mar, ni tampoco nacimos de una semilla. Tenemos un origen y una identidad, y esa es la responsabilidad que nosotros llevamos adelante y la transformamos en este protocolo de consulta, con el aporte de lucha de cada uno de los hermanos que hoy está presente, y aquel que no está presente físicamente, pero espiritualmente sabemos que está, y que nos permite ser eso, un encuentro nacional de organizaciones de pueblos originarios. Hoy, con esta herramienta, vamos a defender, la hemos defendido, la estamos defendiendo y la vamos a seguir defendiendo como pueblo organizado, que estamos en lucha y seguiremos en lucha por el bienestar, por la mejor calidad de vida de nuestros hijos, de nuestras comunidades, de nuestro pueblo. Nos quitaron muchas cosas, pero no nos han quitado la sangre ni la vida. Acá estamos, defendiendo nuestra salud, porque sacaron todos nuestros yuyos, nuestros montes. ¿Con el permiso de quién? Por eso es que necesitamos que se institucionalice el protocolo de consulta para volver a tener nuestra salud, nuestros yuyos, pero no para curar una enfermedad, sino para mantener nuestra salud, porque la medicina también es nuestro alimento. Queremos cuidar nuestra agua, nuestros sellos, nuestros lugares sagrados. Queremos vivir en armonía, queremos ser libres, queremos disfrutar de nuestra identidad, de nuestra cultura, y queremos ser nosotros los protagonistas de nuestro propio destino. No queremos más que nos enseñen a cómo ser indios, a cómo ser aborigen, a cómo ser originarios. Sabemos perfectamente cómo hacerlo. Y es el momento de que vamos a poner nuestra fuerza y nuestra energía espiritual para defender lo que a nosotros nos hace libre: el monte, la piedra, el agua, el aire, la tierra. El protocolo de consulta previa libre informada, que tiene que ver con todas estas cuestiones de emprendimientos que se desarrollan en los territorios y derivan en los conflictos, que después los jueces o la justicia no sabe cómo ordenar o no sabe cómo
cómo proceder. Por eso nos dimos el trabajo de poder generarles esta herramienta. Hoy les venimos a decir cómo debería ser la consulta en todos los territorios donde habitamos los pueblos originarios, en todo el país. Y venimos a decir que si el Estado no lo toma como una propuesta, nosotros sí lo vamos a hacer cumplir desde ahora en más. Es una normativa para nosotros todos los pueblos originarios que habitamos hoy en Argentina. Y que para los diputados de la Nación y para los senadores es un deber llevar la propuesta que nosotros venimos a presentar hoy ante el auditorio del Congreso. Y debemos hacernos parte todos los actores que hoy estamos desde el Estado para profundizar esto y para poder evitar conflictos y poder evitar muertes, que es lo que nos ha venido pasando en este último tiempo. Más allá que en el Estado haya habido una avanzada en derechos humanos, haya habido una avanzada en la gestión de nosotros los pueblos originarios dentro del Estado, necesitamos que esto salga, que esto se apruebe como ley, y necesitamos tener esta herramienta para poder defendernos de nuestros territorios mediante los derechos y no mediante la violencia como lo venimos haciendo diariamente. Así que eso también, y poder decir que también los fondos buitres en primer lugar nos afectan a nosotros primeramente como pueblo originario, porque el petróleo se saca de nuestros territorios, el mineral se saca de nuestros territorios, los bosques se sacan de nuestro territorio y nos queda todo el medio ambiente contaminado, y eso tiene que ver con todas estas cuestiones, y nosotros venimos a generar el cómo queremos que nos consulte y tratar de evitar todas estas cuestiones con este mensaje claro y corto ante la sociedad, y que los diputados se hagan cargo de lo que se tienen que hacer cargo. Eso nada más, corto y Mari Chihuahua. Así como se respeta desde el gobierno comunal, municipal, provincial y nacional e internacional, nuestras autoridades también se merecen el mismo trato y el mismo respeto. Por eso hoy venimos a presentarnos como legado de nuestros pueblos, voces que caminan, pasos que se continúan, leyes que hay que desaprender para construir juntos un Estado social, económico, pluricultural, multiétnico y en ejercicio de igualdad de oportunidad. Por eso cuando decimos, no queremos que quede en letra muerta la propuesta del CLPI o nuestro protocolo de consulta previa, libre e informada, porque más allá de que desde hoy en adelante aparezca un escrito, una firma y un sello, nuestros pueblos siempre lo han respetado, porque son la autoridad de nuestra vida. Ese respeto que tenemos en los territorios es en base del proyecto de vida de nuestras comunidades, del proyecto de vida sano, en igualdad de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que no lo vemos plasmado y que queremos empezar a construir juntos una igualdad para que todo en la proyección podamos encontrar juntos este camino. No decimos que somos mejores ni peores. Somos pueblo preexistente con culturas propias, con idiomas propios, con legados y con firmeza de decir que estamos en nuestros territorios, que estamos en nuestra casa y que somos dueños jerárquicos y autoridades, para que nuestro protocolo y nuestra propuesta sea cumplida. Les pido a los señores legisladores que sin mirar más allá de la instancia y el tiempo, sea esto un derecho y un ejercicio pleno para que podamos juntos construir una sociedad más justa, que podamos juntos descolonizar para empezar a construir el país que queremos. Y el país que queremos es en base de nuestro territorio como pueblo originario.
los pueblos que hoy están en lo que hoy se llama Argentina. Más que nada, decir que presentar este trabajo que nos llevó bastante años, no solamente en la escritura, sino también con todos los saberes que contienen o que pretendemos que allí se plasmen, que vienen también desde la preexistencia, ¿no? Eso entendiendo el concepto de preexistencia, que bien está planteado, está plasmado en una manda constitucional. A partir de ahí es que nosotros, los pueblos originarios, buscando mejorar las herramientas para poder defender nuestra posesión territorial, es que hoy surge, en este caso, el protocolo de consulta. Eso lo planteamos directamente en el corazón mismo del ámbito político para poder ser trabajado en adelante y poder también generar más espacios de conversación, de diálogo. Bien lo dijeron nuestros hermanos, también desde un aspecto constructivo, propositivo, es que hoy planteamos directamente y acá presentes y vivos, ¿no? Hoy también los pueblos en un marco también de interculturalidad y poder ir avanzando. Más que nada, esta es una solicitud desde los pueblos originarios en el ámbito legislativo, con los legisladores de todas las provincias, con los senadores, de que este instrumento, el protocolo, sea para que quien tenga que decidir o dar justicia esté en manos y que sepa interpretar. Este trabajo fue hecho en conciencia, fue hecho con todos los contenidos, todos los elementos, toda la historia, toda lo que tenemos como pueblo originario. Decirle también que esto también quizás no va a quedar o no pretendemos que quede, como dijo la hermana preopinante, en un cajón de algún despacho, sino que sea un elemento motivador, disparador, para poder ir construyendo un Estado que sea, como se dice por ahí en los discursos de gobierno, incluyente, y verdaderamente así lo esperamos nosotros. Más que nada, también hablamos en este documento, en este protocolo, la cuestión territorial nuestra, y que, bueno, por ejemplo, hoy nos invaden también, ¿no? En algunos pueblos, y también así en casi todos, en la cuestión de patrimonializar. Yo provengo de la provincia de Salta, donde, bueno, hoy estamos padeciendo esa situación, con los avances que hubo desde una ONG internacional como la UNESCO, bueno, la patrimonialización del territorio para declararlo Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta el día de hoy nosotros podemos decir, los pueblos que están hoy en la provincia de Salta, que nunca jamás se hizo con la debida medida que estipulan las mandas constitucionales, como es el caso de consultar a los pueblos involucrados. Precisamente, y no es por una cuestión de que lo planteamos ahora porque surgió esto, sino que ya veníamos de hace mucho tiempo trabajando en este protocolo. También hace mucho tiempo vinieron también trabajando en los territorios en cuanto a patrimonializar, a quitar, a negar, a invisibilizar a los pueblos hoy vivos, presentes y con voz y palabra, planteando directamente, en este caso, al Estado Nacional. Que todos somos un pueblo, nadie está afuera. Cada persona que vive en este territorio argentino tenemos todos derechos de reclamar nuestro territorio. Por eso hablamos en lengua guaraní, que nosotros denominamos la palabra sagrada. Y la parte nuestra somos sagrados. Y la palabra nos tiene que ayudar a ser fuerte
integrante de cada uno de nuestro pueblo y cada familia tiene su pueblo. Y el respeto que nos merecemos todos, la educación, la formación ética, moral que tenemos, porque nosotros como pueblo guaraní tenemos una costumbre, desde antes que nazcamos, ya está preparado. La cuna que nosotros llamamos es la selva, por eso decimos Aba Guaraní, somos de la selva. En la Biblia se dice el paraíso terrenal para nosotros, Aba Guaraní. Y la identidad, cuando nosotros nacemos, ¿a dónde está la identidad de nosotros? Las placentas no lo tiramos, está abajo de un árbol. Y ese árbol es la identidad. Y cada árbol que se cae en una selva es una parte de nosotros. Lo digo dolorosamente, porque creo que también el río es la sangre de nuestro pueblo. Y este es el momento de reclamar, no por lo que nosotros creemos, lo que nos está asesinando, sino a todo, en general, los que vivimos en la nación, en las provincias, en un pueblitos aislados, y todos hermanos, los pájaros están llorando, la tierra está llorando, porque ahí están nuestros seres ancestrales. Nosotros como pueblo no tenemos cementerio, no conocemos cementerio. En nuestra casa, ahí lo tenemos nuestros seres queridos. Ahí es el lugar donde nosotros oramos. Por eso decimos, Maranatu, Maren, ¿qué quiere decir? Es un lugar sagrado, la tierra es sagrada. Y a donde pedimos que siempre tiene que haber un bienestar para la salud, para todo. Discúlpeme, esta palabra, este mensaje es para todo, no es solamente para los pueblos, para los que vivimos. Muchas gracias. En primer lugar, antes de la presentación del protocolo per se, hay algunas cosas que nos gustaría aclarar. La primera es que la presentación de este protocolo, que el protocolo es un proceso que se presenta sobre cómo se debería realizar la consulta. La consulta es un derecho, el derecho a la consulta de los pueblos originarios es un derecho que ya está vigente en la Argentina. Es una obligación del Estado llevar adelante estos procesos de consulta. Esa obligación está basada en la Constitución Nacional, en el artículo 75-17 y en el convenio 169 que fue adoptado por una ley nacional en nuestro ámbito normativo. Entonces, a partir de que la consulta es una obligación, no se puede, el Estado no puede sustraerse de esa obligación planteando que es un derecho no reglamentado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha repetido en numerosas ocasiones que porque los derechos no están reglamentados, no dejan de estar vigentes y no dejan de ser obligatorio su cumplimiento. Nosotros lo que estamos proponiendo acá es una manera, una forma de reglamentar, de llevar adelante este derecho que, insisto, ya está vigente y forma parte de las obligaciones de cada uno de los organismos del Estado cuando se relacionan con los pueblos originarios. En principio planteamos 3 etapas para la realización de este proceso. Esto porque hay otra cosa que es importante tener en cuenta, que es que para que exista consulta tiene que haber ciertas condiciones de manera ineludible. No toda reunión con un pueblo originario es una consulta. El hecho de que se lleve adelante una votación pública en un determinado ámbito para decidir sobre un emprendimiento o demás no es una consulta a los pueblos originarios. La creación de una comisión interdisciplinaria, etcétera, etcétera, tampoco es una consulta. Para que exista consulta se tienen que cumplir ciertos requisitos. Y uno de los requisitos esenciales, lo hemos puesto acá en la etapa preliminar, es que quienes sean consultados sean las autoridades de estos pueblos originarios, es decir, que son las organizaciones de los pueblos las que deben ser consultadas. Esos son los sujetos, esos son los interlocutores. No basta con consultar un grupo de posibles víctimas o de afectados o demás, son las organizaciones de cada pueblo las que son las titulares y las que son los interlocutores necesarios en cada proceso de consulta. Entonces, en esta primera etapa preliminar, en estas etapas que hemos definido como las etapas que deben llevar adelante para poder cumplir con este proceso de consulta en los términos en los que está definido por la ley, tenemos primero esta etapa preliminar, donde por supuesto se identifica la medida a consultar, la probable afectación
las organizaciones territoriales de los pueblos originarios afectados que deberán ser consultados y se llevan adelante las primeras reuniones preparatorias entre funcionarios y autoridades de pueblos originarios. Esta es otra cosa, el obligado a llevar adelante los procesos de consulta es el Estado. Una empresa privada, un sujeto privado un sujeto de esa naturaleza tiene la obligación de responder frente al Estado por este proceso de consulta, pero el obligado es el Estado. El Estado puede convocar, puede obligar, puede requerirle a ese sujeto privado que ponga recursos suficientes para llevar adelante el proceso. Eso es una cuestión del Estado que define en cada caso y en función de la normativa específica cómo lleva adelante el proceso. Pero insisto, son los órganos de gobierno los que están obligados acá. De nuevo, una empresa que realiza reuniones y que explica de qué se va a tratar su proyecto y demás, no está llevando adelante un proceso de consulta. Eso no reemplaza un proceso de consulta. Una vez que se han definido los sujetos, es decir, las organizaciones y demás, se plantea por parte del Estado lo que se llama el plan de consulta, que es una hoja de ruta donde va a expresar cuáles, hacia la derecha lo vemos, cómo se van a publicar, cómo se van a publicitar las acciones, se va a proveer información, los recursos, el idioma en el que se va a llevar adelante, la logística, etcétera, etcétera. Esa es la etapa que se llama del diálogo intercultural. Es el momento en el que el proponente explica de qué se va a tratar el proyecto, el pueblo recepta la información, solicita más si es necesario y comienza este diálogo, digamos. Y finalmente tenemos el proceso de evaluación interna. Una vez que se ha puesto toda esta información a disposición de la comunidad o del pueblo, la organización indígena toma la definición hacia adentro sobre cómo va a abordar este proyecto, si lo va a aceptar incondicionalmente, si va a seguir negociando, si lo va a rechazar, etcétera, etcétera. Y se abre una tercera etapa de diálogo entre las partes y a posteriori de esto se llevan adelante los procesos, una vez que el proyecto empieza a ejecutarse, los procesos de monitoreo y demás de las condiciones acordadas. Es a través del diálogo que se propone abordar los conflictos o las situaciones potencialmente conflictivas o las situaciones en las que se quiera llevar adelante acciones que afecten a los pueblos originarios. Esto quiere decir que de alguna manera a través de estas herramientas uno está evitando que sea en el despacho de un juez, o sea, lo que sea a través de la lucha territorial, o que sea a través de la fuerza de lo económico que se resuelvan las situaciones, sino que es el diálogo entre sujetos políticos lo que permite plantear y llevar adelante la relación y la construcción intercultural acerca de cómo se utilizan los recursos en beneficio de quién y cómo se distribuyen, digamos, estos poderes en cada uno de los territorios. Este derecho, especialmente, es como la punta de flecha para el cumplimiento de los otros derechos. Traen aparejados el incumplimiento del proceso de consulta y el proceso de participación, trae aparejado el incumplimiento de otros derechos. Para frenar lo que es la presión de la crisis social, política, la crisis interna de la comunidad con factores externos que a veces modifican la realidad de la comunidad y es necesario afrontarlo de un modo organizativo, y el modo que se propone es en el que nos encuentra a la mayor cantidad de autoridades y dirigentes reunidos en su propia organización para poder llevar a cabo estas negociaciones, porque al fin y al cabo sí son negociaciones, pero tienen que tener la garantía del Estado como parte para evitar, como ha pasado con nuestro hermano Chocobar, decesos, muertes, violencia. Por eso para nosotros es un compromiso importante que este tema no quede parado, diluido. Y bueno, qué mejor tomar la iniciativa desde las propias organizaciones y ponerle letra, porque muchas de las causas judiciales han terminado en decisiones en que se dice, sí, bueno, la comunidad tiene derecho al reclamo porque no se realizó un proceso de consulta y participación, y ahí termina la sentencia. La sentencia termina y no hay posibilidad, y el resultado deseado de la comunidad es poder llegar a transformar parte de la realidad. Y bueno, nosotros tenemos que ser actores decisivos desde cada una de las organizaciones en decir qué queremos
qué queremos modificar, qué aceptamos, qué no aceptamos, hacia dónde queremos ir, y por eso la importancia de clarificar el sujeto, clarificar la necesidad de algún tipo de resultado y poder contar con este instrumento que se ha elaborado desde aquí, con la mayor de las garantías, que bueno, nosotros creemos que el primer paso para institucionalizarlo es a través de una ley que declare este protocolo obligatorio para todas las etapas con las distintas envergaduras que tienen. Y lo que quería hablar en este momento es justamente la relación entre las distintas disciplinas científicas, los pueblos originarios y el tema del protocolo. Podemos decir que directa o indirectamente, intencionalmente en algunos casos y quizás no predominantemente en otros, distintas disciplinas científicas, tal como la antropología, la arqueología, geografía o la historia del lado de las ciencias sociales y humanas y algunas ramas de las ciencias naturales, fueron reproductoras de un proceso colonial que promovió el despojo, sometimiento y la invisibilización de los pueblos indígenas en la Argentina. Muchos estudios científicos en los territorios de los pueblos originarios o sobre los mismos pueblos originarios y algunas narrativas, historias e ideas que distintas disciplinas científicas produjeron, no podemos decir que fueron neutrales y que pasaron desapercibidas, sino que tuvieron un impacto sobre la vida y reproducción social de los pueblos originarios y sobre la identidad de estos pueblos. Podemos nombrar distintos ejemplos que podrían graficar este punto. Voy a nombrar 3 para mostrarlo. Unas disciplinas como la antropología y la arqueología, como digo, a veces intencionalmente, otras veces sin quererlo, promovieron esta invisibilización de los pueblos originarios en el presente, creando historias y teorías en las cuales se establecía que los pueblos originarios eran algo del pasado, que discursos orales, escritos muchas veces, que establecían, hablando de los pueblos originarios como algo del pasado y no del presente. También hay discursos materiales que hoy día siguen reproduciendo esta idea, por ejemplo en museos, donde está el desarrollo de los pueblos originarios en distintas salas, y esas salas terminan cuando llegan los españoles, es decir, no hay una sala de pueblos originarios en el presente, parecerían desaparecer. Además, estas salas reemplazan la historia por cosas, o sea, se cosifica a los pueblos originarios porque no se narran historias, emociones, situaciones, sino que son una serie sucesiva de objetos que se muestran detrás de vitrinas. Si uno lee, por ejemplo, los escritos de antropólogos y geógrafos que viajaban a regiones como la Puna de Atacama a principios del siglo XX, daban la idea de que se trataba de regiones despobladas, de desiertos en el doble sentido, desiertos ecológicos y desiertos poblacionales. Y hablaban explícitamente de los pueblos que vivían allí, de las comunidades, como fósiles vivientes. Es una palabra que utilizaban, o momias vivientes. Personas que estaban condenadas a desaparecer, de alguna manera, a extinguirse. Por supuesto, aquí hay hermanos del pueblo de Atacama que pueden mostrar que no, eso no sucedió. Pero no tenemos que retrotraernos necesariamente al principio del siglo XX para ver esta invisibilización de los pueblos originarios en el presente. Siempre este ejemplo lo doy, hay una colección sobre pueblos originarios publicada por la editorial AZ, escrita por arqueólogos y coordinada por equipos de antropólogos, publicada recientemente, es del 2005, que habla del pueblo diaguita, y se usa mucho es una edición muy linda, con muchas fotos, muy gráfica, que se usa mucho para las escuelas y demás, y esta es la idea que alguien adquiere en la primera página. Cuando se lee el prefacio de esta publicación sobre los diaguitas, dice: en amplias zonas del noroeste argentino, muchos lugares tienen nombres en una extraña lengua desconocida. Bajo la tierra aparecen con frecuencia grandes vasijas de cerámica pintada, cuentas de collares, objetos de bronce, hachas de piedra. Y en zonas apartadas se encuentran las ruinas de grandes poblados, los restos de campos de cultivo y obras de riego. Todo esto tiene que ver con un pueblo del que hoy solo quedan recuerdos, los diaguitas, siendo esta idea de que ya no existen más. ¿Cuál es el impacto de esta invisibilización? Son variados, pero uno es dar argumentos que se siguen retomando para decir que no existen más y que por lo tanto aquellos que hoy día reclaman esta identidad en los territorios en realidad están inventando esa identidad y son gente oportunista, campesinos, lo que sea, que se aferran a esto. Esto es reciente. Recientemente el diario El Tribuno del Salta hay toda una discusión de distintas voces, entre ellas los hermanos de la comunidad de Ita Cachaqué y Las Pailas, que están aquí presentes,
donde mucha gente que van contra esto está argumentando que son vecinos que vinieron nuevos, que no son de ahí y demás. Y utilizan el conocimiento científico para decir la ciencia dijo que no existían más. Otro ejemplo puede ser ciertas teorías producidas en la historia que estipulan que los mapuches son chilenos y que solo eran una suerte de invasores de la Patagonia argentina. Estos discursos obviamente imponen una lógica territorial de los Estados-naciones modernos con sus límites fijos, fronteras fijos y la fijación de ciudadanos en territorio y bajo una administración de un Estado-nación a pueblos que son preexistentes al Estado. Las fronteras actuales son convenciones, no son artificiales, no son naturales, y no se correspondían con la dinámica territorial y de movilidad del pueblo mapuche. La presencia de referentes y representantes del pueblo mapuche aquí hoy y en los territorios de la Argentina, la lengua, los restos materiales de su pasado, los restos arqueológicos, los apellidos, los nombres de los lugares, la toponimia, son muestras claras que refutan esta idea de que venían de otro lado. Y además son varios los ejemplos de pueblos originarios que no se contienen dentro de un Estado-nación moderno, guaraníes, atacamas y demás. El impacto de esta narrativa es considerar que si no son ciudadanos argentinos, no tienen los mismos derechos que los ciudadanos argentinos. Esta idea generada por ciertas teorías de la historia aparece en los periódicos hasta recientemente, y yo estuve justo mirando un poco antes de aquí, en internet hay páginas y páginas sobre esta discusión, si son argentinos o chilenos. Increíblemente, me sorprendió. También, como habló el hermano de Tastil, el proceso de patrimonialización. Estos procesos, esos pedidos de patrimonialización para declarar lugares u objetos materiales como patrimonio de la humanidad se basan en estudios previos que hacen distintas ramas de la ciencia. Por ejemplo, la arqueología con respecto al camino del Inca o el Capagnián. Y obviamente el impacto es que, si bien puede ser beneficioso, podría serlo, en realidad los que se benefician no suelen ser los pueblos originarios. Es decir, sabemos el caso de la Quebrada Mahuaca, ha habido desarrollos turísticos, hoteleros y demás, han aumentado las propiedades de la tierra y demás, y ha producido más exclusión y despojo, que cuando se podría haber hecho de alguna manera distinta. El Capagnián esperamos que pueda ir por otro lado. Podemos seguir nombrando ejemplos, por ejemplo, brevemente, el tema del conocimiento, los saberes ancestrales sobre plantas medicinales y cómo ha sido un problema de la industria farmacéutica que se lo han apropiado. Esto está siendo legislado y discutido a nivel mundial y en códigos de ética de la ciencia. Pero bueno, el punto final es que el protocolo es justamente una herramienta para el diálogo, para mejorar esta relación entre investigaciones científicas, científicos y pueblos originarios, ya que existe resquemor, por lógico, sobre la ciencia, y poder asignar roles y procedimientos claros para mejorar esta articulación. Este protocolo también promueve la interculturalidad y promueve que la ciencia empiece a aportar a una sociedad plural. Se debería partir de la consulta, pero que no sea el final, no obtener la consulta, el consentimiento y desaparecer, sino que que la ciencia empiece a establecer una relación, acerque conocimientos, acerque herramientas científicas y simultáneamente aprender de los pueblos originarios. Creo que se puede construir conocimiento, ya sea arqueológico, antropológico, ecológico, histórico, combinando saberes, hacerlos entrar en un diálogo y aprendiendo de los saberes de los pueblos originarios. Entonces, producir este conocimiento intercultural también podría ser un desafío. En mi experiencia, yo desarrollo un trabajo de arqueología e historia en el Valle de Calchaquí, he desarrollado la consulta, he intentado construir y hemos tratado de construir un vínculo con las comunidades de la región, de comunidades diaguitas calchaquíes, hemos trabajado en conjunto en diversas actividades, también con la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Salta. He aprendido sus conocimientos, inclusive estamos en instancias en donde escribimos trabajos en conjunto, hemos organizado presentaciones en simposios y presentado trabajos en simposios y de congresos científicos. Y otra cosa que hay un fantasma en el mundo académico es la idea que esto va a impedir el desarrollo de la ciencia. Yo encontré justamente lo opuesto, que se construye una ciencia distinta, mucho más rica y en la participación y diálogo que sirve para todos. Entonces este protocolo es propositivo, es positivo para una construcción de
de otra forma de generar conocimiento y de acercar conocimientos. Y creo que el Poder Legislativo tiene la oportunidad de promover esta herramienta de diálogo, que no solo va a mejorar el vínculo pueblos originarios-ciencia, sino que va a mejorar el mismo conocimiento científico.